Hola a todo el mundo, ¿cómo estamos? A ver, voy a poner el chat aquí al lado para poder... Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero deciros bienvenidos. Gracias a Seb por el darme esta ventana tan espectacular y la posibilidad de compartir con vosotros un montón de conceptos, centrándonos en el tema de hoy que quiero compartir, que es Customer Development, descubrimiento de clientes. Voy a poner, a partir de ahora, me voy a presentar rápidamente y pondré la PPT sobre la que estaremos hablando. Hola, buenas noches, lo estáis saludando por aquí. Un montón de saludos, la verdad es que muy agradecido. Perfecto. Bueno, me presento rápido para que me conozcáis un poco. Yo me llamo Huáscar Ezcurra, soy natural de Barcelona, España. Llevo en Perú aproximadamente 6 años y medio, trabajando temas de innovación, dicho de otra manera, intraemprendimiento en las organizaciones, pero también colaborando mucho con el emprendimiento. Soy mentor de algunas incubadoras y de algunas aceleradoras. Me encanta trabajar con emprendedores por la actitud que tienen, las ganas que tienen de cambiar el mundo y el cómo lo hacen y las ideas que tienen, lo creativos que son. Y bueno, tengo una compañía que se llama Animal Innovation. El nombre ya es bastante descriptivo en fin, describir cómo es todo el equipo de Animal y cómo nos gusta, en fin, enfocar los problemas de las organizaciones con osadía y con atrevimiento. Dicho esto, voy a empezar voy a colgar, de hecho, a compartir con vosotros la presentación de hoy, ¿eh? En la cual vamos a hablar de Customer Development o desarrollo de clientes, que me parece que quizá, de hecho, el enfoque o el cambio que se le da al desarrollo de proyectos o desarrollo de modelos de negocio es bastante importante, ¿no? El cambio de enfoque tiene mucho que ver y la palabra, de hecho, desarrollo de clientes va a competir o compite actualmente con el desarrollo de productos, ¿no? Y esto es un poquito de lo que va este marco metodológico. Y digo marco porque, si bien se habla mucho de Lean Startup, hoy también lo vamos a tocar, se habla mucho de Design Thinking, todas estas metodologías, que para mí yo siempre digo que están vacías de contenido, nosotros le ponemos el contenido en función de lo que queremos hacer, pero esta sí que me parece una digamos, disciplina marco o metodología marco para desarrollar nuevos modelos de negocio que realmente sintonicen con la sociedad y sintonicen con el mercado. En la actualidad, de hecho, vemos muchos ejemplos, y aquí tenéis Netflix, Uber, Airbnb. De hecho, he puesto estos porque como sois una audiencia bastante internacional, pues para aterrizar, pero yo que estoy aquí en Perú veo muchos modelos de negocio peruanos, cuando he estado en México igual, cuando he estado en Barcelona también, cuando he estado en Portugal igual, veo muchos modelos de negocio que realmente han desafiado las reglas de sus respectivos mercados y han tenido bastante éxito, sobre todo, no tanto por desafiar las reglas del mercado, sobre todo más por el enfoque, la manera en que lo han hecho. Y esta manera en que lo han hecho tiene mucho que ver con el desarrollo de clientes y no tanto el desarrollar un producto o desarrollar una idea que he tenido que me parece fantástica. Porque todos somos emprendedores. Yo he emprendido en varias ocasiones, algunas he tenido éxito y en algunas he tenido aprendizaje. No hablo nunca de fracaso, sino de me he equivocado y eso me ha permitido aprender, ¿no? Y en base a ese aprendizaje, pues he conseguido reorientar mi propuesta hasta descubrir si tiene sentido seguir con esa propuesta o no, ¿no? Porque a veces el éxito no está asegurado, no hay ninguna metodología que te asegure el éxito, lo que sí te asegura en todo caso es aprendizaje. Esta imagen, y fijaros que están conectados, pero ninguno se mira. Al final es una imagen bastante representativa de que los mercados, las personas cambian y evolucionan, y la forma en la que se relacionan, la forma en la que satisfacen sus necesidades, evoluciona de tal manera que muchas veces no entender el porqué o las explicaciones, lo que hay detrás de esos comportamientos, significa que no vamos a poder diseñar una propuesta de valor que realmente sintonice con ellos.
Y aquí acabo de hablar de algo que todos trabajamos cuando emprendemos. Cuando emprendemos estamos pensando en una idea como una propuesta de valor, pero propuesta de valor son dos cosas. Uno es lo que yo propongo y otro es de qué manera esto que propongo genera valor en las personas, en el mercado. Pero esto es justamente lo que yo tengo que trabajar. Mi propuesta está supeditada a la forma en la que valoran lo que les estoy ofreciendo. Por lo tanto, yo tengo que entender qué es lo que potencialmente les genera valor y lo entenderé sabiendo oye, cómo es la experiencia actual y de qué manera puedo corregir los puntos críticos de esa experiencia, ¿correcto? Me centro en los valores de las personas, en cómo valoran la experiencia y a partir de ese conocimiento yo puedo diseñar una propuesta. Y con esto no quiero decir que vuestras ideas de modelo de negocio sean equívocas o sean erróneas, sino que os quiero decir que muchas veces a esa idea que tenéis o esa propuesta que habéis diseñado tiene que evolucionar hacia una forma que realmente sintonice con el mercado y con las personas, con estas personas que, en fin, que han evolucionado. Yo siempre le digo a las organizaciones que los clientes que tienen hoy no son los mismos que tenían hace un año y que el emprendimiento también es una, digamos, disciplina o actitud o la actitud que tienen los emprendedores que hay que trabajar dentro de las organizaciones. De hecho, las organizaciones tienen que aprender a ser startups. Startups que ejecutan un modelo de negocio, pero tienen la capacidad de explotar nuevas alternativas para poder evolucionar y construir, diseñar un futuro prometedor para ellas. Con lo cual, fijaros, una de las cosas o de las actitudes que mejor valoran las compañías, las organizaciones, es la actitud que vosotros estáis, digamos, articulando, desarrollando, fortaleciendo en este viaje de emprender, de descubrir, de aprender, de evolucionar, de cambiar, de iterar, de probar, de experimentar. Si hablamos un poquito de la tendencia, o no la tendencia, mejor dicho, perdón, del pasado, de cómo digamos, se desarrollaban modelos de negocio o se desarrollaba un producto o un servicio, este era el enfoque tradicional. De hecho, desde que surgió el primer MBA en Harvard en el 1908, este proceso lineal era un poco el que mandaba o era el que se regía. Aún sigue estando vigente. De hecho, todavía siguen habiendo personas que creen que el desarrollo de producto es el enfoque adecuado, ¿no? Y fijaros aquí el Product Development, el desarrollo de producto, yo lo he puesto en esta imagen un poco haciendo referencia al desarrollo en cascada, ¿no? Que es secuencial. Primero desarrollo el concepto, hago un business plan, desarrollo el producto, hago los test estos de pruebas de sabor o pruebas o testeos alfa, beta, normalmente pruebas de características del producto, características del servicio, y después me lanzo mi producto al mercado en torno al cual, evidentemente, hay un modelo de negocio. Ya sea por un emprendimiento o ya sea por un intraemprendimiento. O sea, una empresa lanza un producto nuevo o un emprendedor lanza al mercado algo nuevo. El problema de esto, fijaros que el primer contacto que normalmente tiene el cliente con esa forma de satisfacer sus necesidades, con esa propuesta, es al final. Y es al final de esta cascada, al final de todo este proceso largo y tedioso, porque hacer un business plan, no sé si habéis hecho alguno, pero es larguísimo, no es ni rápido ni barato. Y además está muy centrado en una perspectiva que no tiene tanto en cuenta al cliente y sus valoraciones. Desarrollas el producto, requiere inversión, te has gastado plata, has perdido tiempo, no perdido, muchos piensan de que no lo pierden, simplemente lo están invirtiendo, perfecto, pero cuando llegas ahí lanzas tu propuesta al mercado y ¿qué pasa? Que en ese primer contacto descubres que las cosas no van tan bien. Algo ha fallado, ¿no? Y hay muchos ejemplos en los mercados y seguramente en vuestros diferentes contextos o países descubriréis que hay muchos ejemplos de productos o servicios que han lanzado y que no han funcionado. Nadie los ha querido o no los han comprado o no han tenido el éxito siquiera que esperaban. Muchas organizaciones lanzan productos al mercado y esconden un poco el éxito, ¿no? Habían previsto vender, ¿qué te digo yo?, 10 millones el primer año de unidades y resulta que han vendido 500.000 y le echan la culpa al de marketing o le echan la culpa al área que corresponda, ¿no? Y en realidad es un problema de enfoque. En realidad es un problema de enfoque de cómo vamos a desarrollar nuestra propuesta de valor, ¿no? Entonces, en este contexto, entendemos de que ya no estamos desarrollando productos. Olvidaros de esa realidad porque ya no se diseñan productos, sino que se diseñan experiencia. El producto es la forma en la que tú entregas una experiencia o generas una experiencia.
Pero lo importante es la experiencia y cómo el producto propicia una experiencia que realmente le hace sentido a las personas que reciben y que requieren, digamos, satisfacer una necesidad en concreto. Esto que a veces queda muy bonito, decía, pasamos del producto a la experiencia, perfecto. Vamos a aterrizarlo un poquito, este concepto, y fijaros que aquí ya introduzco el diseño centrado en las personas. Porque cuando hablamos de experiencia, estamos diciendo de que un producto es, digamos, la forma en la que estamos creando una experiencia y tenemos que tener muy claro que el diseño de esa forma tiene que, digamos, entender y dialogar con las personas que van a recibir esa forma y que, por lo tanto, cuando la reciban esa experiencia, van a decir, ostras, pues mira, esto que me estás proponiendo realmente me genera valor. Y me genera valor por esto y por esto. Entonces, yo no es que vaya a probar por probar, sino que antes de generar experimentos tengo que entender qué es lo que realmente les genera valor a las personas y por qué. Aquí hablaremos del concepto de los insights, las explicaciones o las causas o los motivadores básicos o principales que son los generadores de valor. Fijaros en esta afirmación, un producto o un servicio, pensad en vuestro planteamiento o vuestra propuesta, pero vuestra propuesta, al final, no deja de ser una respuesta a esas necesidades o a los problemas que tienen las personas en su día a día, en su vida. Entonces, las personas, de hecho, los clientes futuros o los usuarios tienen diferentes respuestas en el mercado, ¿no? Hay varias opciones. ¿Cuál van a elegir? Van a elegir aquella que mejor responda a su necesidad, de una forma que les genera satisfacción. Y el qué está generando satisfacción es justamente lo que tenemos que identificar antes de diseñar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando entendemos que un producto o un servicio es una respuesta a las necesidades o problemas de las personas, primero tenemos que indagar en qué es lo que necesitan las personas para satisfacer sus necesidades, por ejemplo, de comunicarse, de encontrar, en fin, un tipo de producto o un tipo de servicio, qué es lo que necesitan en ese contexto para que el diseño de la experiencia, más allá, repito, del producto o servicio, les genere, les sea satisfactorio. Fijaros que aquí el Human-Centered Design o el enfoque centrado, el diseño centrado en lo humano, no es que huya del diseño centrado en el producto, pero sí que es totalmente opuesto. Aquí es cuando entendemos de que cuando yo estoy planteando un modelo de negocio, cuando estoy emprendiendo, no me tengo que basar solo en lo que es factible tecnológicamente, legalmente, etcétera, o sea, lo que se podría hacer desde una perspectiva de factibilidad y tampoco desde una perspectiva de viabilidad, que no la puedo descubrir. Yo puedo decir que voy a vender 100.000 unidades, porque en mi hoja Excel lo he puesto en mi plan económico-financiero, pero si después la gente no va a querer ese producto o no lo va a desear por lo que sea, la viabilidad va a cambiar de forma radical. Con lo cual, fijaros que cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de un modelo de negocio, cuando hablamos de propuesta de valor, estamos hablando primero de generar deseabilidad, diseñar algo que la gente desee. Y esto es enfocarse en las personas. Indagar, ahondar sobre qué es lo que las personas van a desear. Mejor dicho, cómo puedo atajar, mejorar la forma en la que tienen las experiencias en la actualidad. Porque no olvidéis que, y de hecho, cuando revisamos todos los Netflix, por ejemplo, o el Circo del Sol o cualquier modelo de negocio, no olvidéis de que están basados en un modelo tradicional que no acababa de funcionar o que no generaba la satisfacción porque había puntos críticos en la experiencia creada, ¿no? Si hablamos de Netflix, ya sabéis, Reed Hastings era cliente de Blockbuster. Fue a alquilar una película, que de hecho, si no recuerdo mal, la película era Apolo 13, y fue a la tienda, alquiló la película, la vio, la disfrutó supongo que mucho, pero no pudo devolverla al día siguiente. La tuvo que devolver una semana después por trabajo, por lo que sea, por chamba y tal. Muy bien, cuando la fue a devolver, le cobraron $40 de multa, ¿no? Esta es la historia que explica, la explica él, la comparte, pero es significativa porque aquí había un punto crítico y la empresa no era consciente de esta falta de encaje entre la propuesta de valor y el cliente, ¿no? A partir de esta experiencia, contactó con un amigo y dijo, mira, esta situación a mí no me gusta. Fijaros que era un apasionado, al final, del entretenimiento. O sea, le encantaba ver películas y lo que quería era mejorar esa experiencia porque le gustaba ese
ese tema. Evolucionó el modelo y diseñó un modelo que al principio estaba basado en un formato digital. Netflix al principio se basaba en un CD que te enviaban, tú lo recibías, lo visualizabas y después te lo recogían. Ya no tenía que ir a la tienda, yo podía hacer el contacto y la solicitud por internet, pero me enviaban todavía el formato físico, hasta que él evolucionó incluso ese modelo de negocio, eliminando el formato físico porque estaba streaming que le permitía, digamos, eliminar ese elemento del modelo. ¿Qué pasó? Pues, bueno, pues que Blockbuster empezó a bajar y Netflix empezó a subir, todos conocemos la historia. De hecho, en el 2017, si no me equivoco, en Estados Unidos, el Netflix ha superado a la televisión por cable en suscriptores. Fijaros un poquito la evolución. Y Netflix ya no está solo en el mercado, sino que está Hulu, está Amazon, hay diferentes respuestas porque han entendido de que el modelo de negocio de entretenimiento tiene que evolucionar. Quien no evolucione se va a quedar, digamos, aislado porque no va a conectar con el usuario. Cuando pensamos en un modelo de negocio nuevo, cuando estamos emprendiendo, lo que tenemos que hacer es, perfecto, vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a ahondar en la experiencia que tiene actualmente, porque cualquier cosa que yo ofrezca le tiene que generar valor al usuario. Más valor del que la experiencia que le está generando actualmente. Entonces empezamos por la deseabilidad, y de la deseabilidad, las metodologías ágiles, y hablaremos de algunas de ellas. Después ya en la experimentación pues vamos ahondando un poquito y tocando temas como qué es lo factible, tecnológicamente factible, y qué es lo que una perspectiva de negocio pues me va a permitir ser viable, ¿no? Pero siempre inicias por la deseabilidad, empiezas por las personas. Y este es el gran cambio de enfoque, de pasar del Customer Development, desarrollo de producto, que normalmente se enfocaba en factibilidad y viabilidad, porque desarrollas un business plan, el papel lo aguanta todo, ya lo sabemos, y empezamos a trabajar la deseabilidad de las personas. Y este cambio de enfoque, de hecho, fue generado por este señor. Este señor es el que creó el Customer Development y, en cierta manera, no es que creara él el enfoque centrado en el cliente, pero él sí le dio sentido en el contexto de los emprendedores. Oye, cuando emprendemos, cuando generamos un nuevo modelo de negocio, lo primero que tenemos que ver, trabajar, analizar, estudiar, ahondar, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que está fallando en las actuales experiencias para poder desarrollar una experiencia distinta, ¿no? Y cuando sacó el Manual del Emprendedor, de hecho, en castellano, antes que este había sacado las 5 epifanías, un libro que hablaba de esta lógica de cambio de enfoque, pero cuando sacó este Manual del Emprendedor, de hecho, si no lo tenéis, os invito a que lo adquiráis porque es un poco la Biblia del emprendimiento. Hay más libros, pero esta es un poquito la que te da una perspectiva global de por qué tenemos que empezar por la deseabilidad, tenemos que empezar por las personas. De hecho, Steve Blank utiliza muchas de las herramientas, utiliza la metodología, de hecho, Lean Startup, la articula, utiliza metodologías o las lógicas, por ejemplo, de la metodología del Design Thinking, que a mí me encanta mucho en estos contextos. Y también utiliza herramientas como el Business Model Canvas de Alex Osterwalder, de hecho el Value Proposition Canvas, que también lo comentaré un poquito como herramientas que nos fortalecen todo el proceso para diseñar un modelo de negocio que tenga sentido para los clientes. Entonces nace el Customer Development, de hecho el cambio fue bastante heavy, ¿no? Desde un primer momento yo descubro quién es mi cliente, ¿no? El desarrollo de clientes tiene que ver con descubrir quién es tu cliente, cómo valora la experiencia, qué necesidades, problemas tiene, y en ese contexto es que yo diseño una propuesta y la enfrento al cliente desde un primer momento. Al enfrentarla con el cliente, va a haber un proceso de validación, pero fijaros que un proceso de validación significa, oye, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando en este intento de encaje o diseño de una propuesta que pretende sintonizar con aquello que es importante para los usuarios, aquello que están buscando, aquello que quieren cuidar? ¿Qué está fallando? Y en esta prueba, en este testeo, yo voy a tener un aprendizaje brutal, ¿no? Lo importante es saber que vas a aprender, ¿no? Más que pensar de que, ostras, estoy fracasando, tengo que vendérselo a otro porque este no es mi mercado. No. Capitaliza el aprendizaje, evoluciona tu modelo para ver qué es lo que realmente
qué forma ha de tener esa respuesta a las necesidades del cliente. Y esto nos hace este loop de iterativo. No es un proceso lineal como el anterior. Desarrollo de producto es un proceso lineal, secuencial muchas veces, ¿no? Vas quemando etapas. Aquí lo que vas haciendo es teniendo un proceso totalmente de aprendizaje. Primero, en el contexto del cliente, descubrimiento de quién es tu cliente. Segundo, en validar tu cliente, pero fíjate, validas tu cliente con tu solución. Mi propuesta, qué tanto está encajando con el usuario, qué está fallando. Y eso me va a permitir evolucionar mi propuesta. Pero al final, el enfoque es en el cliente. Lo que validas tienes que ser el cliente, lo validas con la respuesta adecuada. Y después, un nivel más digamos, profundo, es ya no solo valido a mi cliente desde una perspectiva del discurso que le doy de mi propuesta, sino también le creo la experiencia. Todavía no he formado o formalizado mi empresa ni mi modelo de negocio. Sigo buscando cuál es el modelo más adecuado para el cliente, ¿no? Pero en la creación de cliente ya estoy entrando un poco en, vale, lo descubro, lo sigo buscando, pero ya desde la ejecución. ¿Correcto? Y finalmente, cuando ya has encontrado el modelo de negocio que encaja con el cliente, sobre todo partiendo de la propuesta de valor que he creado, es cuando tú ya construyes tu compañía. Construyes tu compañía o ejecutas finalmente tu modelo de negocio. Pero fijaros que el proceso no es lineal, es un proceso iterativo, el aprendizaje es muy activo y esto es algo que es importante porque como emprendedores tenemos que estar preparados para aprender. Tenemos que tener esa actitud de exploradores. Un explorador es aquel que no sabe lo que se va a encontrar, pero cuando encuentra algo aprende pues, lo que sea que ha encontrado, pues, que es nuevo, que las posibilidades que le genera y tal. Entonces, esta actitud de explorador de alternativas es la que tenemos que tener para poder ver cuáles son las formas que realmente le están generando valor al cliente. En cierta manera, el Customer Development, fijaros que cuando hablamos de cualquier tipo de metodología ágil para la innovación o para el emprendimiento, ya sea Lean Startup, Design Thinking, CPS, Scrum, etcétera, este marco es un poco la guía o la que te marca el enfoque que has de tener para, en cierta manera, asegurar que en un momento de búsqueda te vas a centrar en el usuario, vas a respetar su punto de vista y aquello que te comenta o aquello que ese feedback que te da sobre la experiencia que tú le estás generando. Entonces, hay un momento de búsqueda en el Customer Development y después un momento de ejecución. Y fijaros que el momento de ejecución, el Customer Creation, que sale aquí en la diapositiva, no es un momento en el cual yo ya tengo mi modelo de negocio. Sigo aprendiendo, pero desde la acción. ¿Correcto? Ahora os hablaré de los diferentes niveles que tiene esta metodología, sobre todo con el ciclo del Lean Startup. Pero yo quiero, si tenéis alguna duda, por cierto, ir anotándola porque cuando acabe la charla estaré encantado de responder y contribuir a vuestras dudas. Fijaros que antes he hablado de actitudes y aquí hay algunos mindsets o formas de pensar en este contexto de crear soluciones para las personas que a mí me parecen importantísimos y os los voy a compartir. Uno que es de hecho, muy universal, ¿no? Y que ahora un poco como que se está poniendo de moda, en cierta manera bueno, pero no hay que olvidar que no se trata de una moda, sino se trata de la forma en la que uno tiene que afrontar el desarrollo de un modelo de negocio. Hay que empatizar para entender, hay que ponerse en los pies del zapato, hay que centrarse en los pies de los usuarios, ¿no? Ponerse en sus zapatos. Hay que entender la forma en la que siente el usuario una experiencia cuando la recibe para entender qué es lo que realmente yo en mi propuesta de valor tengo que cambiar. Ahí la creatividad me va a generar posibilidades de cambio, alternativas, pero ¿qué enfoque o qué, digamos, aspecto tengo que cuidar en ese proceso creativo? Esto lo tengo que entender. Y el error que más cometemos en este contexto es presuponer que tenemos la verdad o que sabemos lo que realmente el cliente necesita. Y en cierta manera no tenemos ni idea. No tenemos ni idea porque si bien nuestra perspectiva puede ser, yo puedo ser un cliente también y tener ese problema como tenía Red Hastings, pero mi perspectiva o mi punto de vista está bastante sesgado en este proceso de entender un mercado. Y es aquí cuando se invita a la gente a empatizar con diferentes usuarios
encontrar patrones, aquello que se repite en sus valoraciones, en sus comentarios, en sus percepciones, en sus sentimientos, lo que dice, hace, piensa y siente de la experiencia que tiene, y a partir de aquí es identificar cuál es su necesidad y qué es lo que explica las valoraciones que me ha dado, ¿no? Y este es un trabajo que exige, de hecho, un cierto grado de colaboración con otras personas. Aquí hay un tema de metacognición en todo este proceso de aprendizaje. Fijaros, cuando hablo de metacognición estoy hablando de tenemos que ser conscientes de qué momento estamos. Todo el proceso de emprendimiento tiene trabajo de campo, hemos tenido que empatizar, salir al campo y después tiene un trabajo de reflexión, ¿no? Y reflexionar sobre lo que ha ocurrido ahí y cómo esa experiencia me ha afectado a mí como emprendedor, ¿no? Cómo ha cambiado mi punto de vista, cómo ha cambiado mi conocimiento de un contexto que quizá yo pensaba que tenía muy claro que era lo que necesitaba la gente porque yo tenía ese problema, pero cuando he ahondado en las valoraciones de las personas me he dado cuenta de hallazgos que no me esperaba, ¿no? Entonces, ser consciente de cómo hemos despegado y ser consciente de que a medida de que vayamos evolucionando estaremos incorporando un aprendizaje que nos va a fortalecer la forma en la que creamos o diseñamos una respuesta al mercado, es una reflexión necesaria, ¿de acuerdo? Y esta reflexión también te va a permitir, y antes lo hablábamos, ¿no? La curiosidad que ha de tener el emprendedor, ¿no? Curiosidad por aprender. Y no solo aprender, sino adoptar o capitalizar esos aprendizajes para permitirle generar valor a través de su modelo de negocio. La colaboración radical, y esto es otro tema del que hablábamos, ¿no? Muchas veces cuando le preguntas a un emprendedor, oye, ¿en qué estás metido? ¿Qué estás haciendo? Ostras, pues mira, no sé, bueno, es un tema, en fin, como que no te lo explica, ¿no? No tengas miedo a compartir. Lo peor que puede pasar es que yo contribuya a tu idea, la fortalezca, la enriquezca, te dé un consejo, te dé una perspectiva que quizá tú no habías tenido en cuenta. Estamos hablando de que las personas somos singulares, ¿no? Cada uno tiene una experiencia distinta y tiene un enfoque de un mismo proyecto diferente. Si yo me quedo con mi enfoque solo, va a ser muy pobre. No hay tantas posibilidades ni alternativas porque mi enfoque ya es muy, muy sesgado. Lo singular de los demás, esa singularidad que tienen, esa diversidad que podemos encontrar en otras personas, eso lo único que puede hacer es multiplicar nuestras posibilidades. Si no compartimos, si no colaboramos de forma radical, y aquí el compartir no es solo con el equipo más cercano, es compartir con el cliente, compartir con los proveedores, compartir con las actuales soluciones. O sea, al final todo esto es un proceso de aprendizaje. Cuantas más perspectivas sumes a este proceso de aprendizaje, más vas a fortalecer tu proceso de aprendizaje. Mira, yo siempre digo lo mismo, esto es un proceso entre comillas, ¿no? Porque el aprendizaje ya sabéis que es muy iterativo, pero es algo que evoluciona. Evoluciona de tal manera de que a mí cuando viene un emprendedor y me dice, se me ha ocurrido Huáscar una idea espectacular, y me explica su idea en voz baja, ¿no? Como para que nadie la oiga, yo le digo, mira, tu idea, de hecho, en este mismo momento, o durante este mismo mes, se le puede haber ocurrido a 10.000 personas alrededor del mundo. El problema es cómo conviertes esta idea, o el tema, el desafío es cómo convertir esta idea en un negocio. Y esto es un camino. Y este viaje no se puede hacer solo. No se puede hacer solo, no por los, digamos, desafíos o las barreras o las dificultades. No, no, no. No se puede hacer solo porque si tú lo haces solo, lo que vas a hacer es alargar el viaje. Tanto que quizá no encuentres nunca el modelo de negocio, porque tus alternativas o posibilidades que generes tú solo van a ser mucho más limitadas. Cuando incorporas un equipo multidisciplinar o perspectivas distintas, y ya no estoy hablando de que para emprender necesitas un equipo que integre las habilidades y las capacidades que es la naturaleza de ese proyecto requiera. Más allá de esto, que es necesario, que es algo que valoran mucho, por ejemplo, los inversionistas apuestan más por equipos que por ideas, ¿correcto? Entonces, más allá de esto, es que esas perspectivas distintas, ese compartir o colaborar, ya no solo con tu equipo, repito, sino con otros actores del ecosistema, lo único que va a conseguir, o lo que va a conseguir es fortalecer vuestro proyecto. Va a conseguir que vuestro proyecto madure, madure su planteamiento, madure las posibilidades,
madure las opciones, ¿no? Entonces, siempre es un viaje en el cual uno tiene que compartirlo, ¿no? O sea, y la gente se preguntaba este programa de Shark Tank, ¿no? Estos programas en donde sale un emprendedor y explica su propuesta y dice, hombre, pero no lo digas así que te lo van a copiar. Mira, detrás de ese viaje hay tanto recorrido, la esencia de ese recorrido, los aprendizajes que ha habido en ese recorrido, es lo que te hace ser lo que eres. Sin ese aprendizaje, sin ese viaje, es muy difícil que te imiten. ¿De acuerdo? Entonces, no tengáis tanto miedo y maximizar la colaboración con otros actores del ecosistema que os permitan enriquecer el proceso. Porque esto es un viaje que, repito, tienes que hacerlo lo más ágil posible, lo más rápido posible. Porque es un viaje de aprendizaje y el aprendizaje tiene que ser rápido, tiene que ser ágil. Después veremos un poquito la razón o el por qué, ¿no? Fijaros que la diversidad, lo multidisciplinar, finalmente la colaboración radical, ¿no? A todos los niveles, lo que hace no es sumar, sino lo que hace es multiplicar. Y yo siempre digo que multiplica posibilidades y al final, para que la idea se convierta en un modelo de negocio, tiene que explorar todas las posibilidades hasta ser ese modelo de negocio que realmente conecte, sea deseable, sea factible y sea viable. Entonces, bueno, no somos muchas veces expertos en todo y por eso, ¿no? Ni siquiera expertos en puntos de vista. Al final, la conversación con alguien que crees que no te puede aportar valor te da una perspectiva que, wow, no, mira, esto que me acaba de decir me abre muchas posibilidades y me está dando, pues, en fin, un punto de vista que no había tenido en cuenta. Entonces, es muy importante, digamos, colaborar, dejarse enriquecer, ¿eh? Y, de hecho, tener esa capacidad de fortalecer con otros puntos de vista. Lo experimental, esta es otra interesante, no solo importante, sino también interesante por lo que te genera a nivel de aprendizaje. O sea, pues para aprender necesito poner a prueba mis ideas, necesito saber dónde me estoy equivocando y eso me va a generar aprendizaje. Por lo tanto, experimentar. Experimentar de la manera más, digamos, sistémica posible, porque al principio el aprendizaje es muy, oye, lo global, ¿no? Mi propuesta en general, que si está generando el valor que yo creo, y después iré haciendo experimentos o desarrollando experimentos que vayan a aspectos mucho más concretos, pero primero tengo que aprender muchísimo y a medida que voy aprendiendo voy reduciendo un poco esa franja de desconocimiento de lo que funciona y lo que no funciona y voy digamos, haciendo este embudo hasta que llego a una propuesta. Fijaros que aquí tenéis una imagen de un prototipo de un aplicativo. Para poder experimentar no hace falta gastarse mucha plata ni perder mucho tiempo. El experimento tiene que sintonizar con las necesidades de vuestro contexto. Y en el contexto de un emprendimiento, yo ni tengo muchos recursos, ni tengo mucho tiempo, no puedo estar 2 años, ¿no? O 3 años intentando encontrar algo que acabe de funcionar. O sea, si mi experimento no funciona, ahí tengo que reaccionar y ver, bueno, cuál es el aprendizaje válido o valioso en este contexto y cuál es el siguiente paso. Por eso, cuando yo desarrollo o evoluciono mi idea de forma progresiva y empática con los usuarios, tengo que generar experimentos centrados a aprender. Lo clave no es el ROI, sino el ROL, ¿no? El Return on Learning. Entonces, ¿cómo consigo ese retorno de conocimiento o de aprendizaje lo antes posible? Entonces tengo que buscar formas para encontrar o aprender lo más rápido posible. Y hoy en día hay un montón de herramientas, sobre todo para aquellos emprendimientos de carácter digital que me ayudan, ¿no? Marvel o cualquier de estos aplicativos o de este software que me permite desarrollar aplicativos, oye, y que puedo experimentar con mi smartphone, me lo descargo y puedo interactuar con clientes y puedo dejar que el aplicativo, de hecho, cree una experiencia sin haber invertido un sol en desarrollo de software, ¿no? Entonces, fijaros que hay muchas vías para experimentar. Lo primero que tengo que hacer es tener esa actitud y decir, vale, no necesito, digamos, invertir dinero en la experimentación. Es más, sería probablemente tirarlo. Experimentar me va a dar un conocimiento ya no solo, repito, de qué tanto les está gustando, porque eso es muy vago, mi propuesta, sino qué tanto les está impactando o qué valor les está generando la experiencia que les creo. Ahora hablaremos un poquito de los grados de experimentos y todo esto, pero esta actitud de poner a prueba las ideas en todo momento, de hecho, es muy necesaria en cualquier tipo de emprendimiento.
Todo esto que acabo de decir, fijaros que exige ser esbelto, ¿no? Como decía, yo no puedo perder mucho tiempo ni destinar muchos recursos. Necesito acelerar el proceso. Ahora se habla mucho ya no tanto de metodologías ágiles, sino se habla de metodologías acelerativas, ¿no? ¿Qué significa esto? Tengo que acelerar el proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en Scrum, es una metodología, un marco metodológico que me fuerza a tener, ¿no? a generar sprints rápidos para tener conclusiones y seguir con el siguiente paso. Siempre en el contexto del aprendizaje. Fijaros, acelerar el proceso, ¿por qué es importante? Porque si acelero el proceso, voy a requerir muchos menos recursos. Y porque si yo estoy en un contexto de experimentación, tengo que tener muy claro qué quiero poner a prueba. ¿Sí? Quiero poner a prueba pues, una característica o quiero poner a prueba si el usuario le ve sentido a aquello que le estoy diciendo o no. Entonces, menor tiempo requiere menos recursos, ¿no? Cuanto más tiempo esté experimentando, más recursos voy a destinar, ¿no? Recursos, ojo, el tiempo es un recurso muy valioso. Normalmente los emprendedores no tenemos mucho tiempo, o estamos trabajando, no estamos dedicados full time a nuestro emprendimiento, sino que le vamos destinando al principio menos horas y después poco a poco, a medida que nuestro emprendimiento va evolucionando, evidentemente va a requerir o va a exigir que estemos más dedicados. Pero esto también es un proceso evolutivo, ¿no? A medida que vamos aprendiendo sobre nuestro emprendimiento, nuestro compromiso también tiene que ir socializando con ese emprendimiento. Reducir riesgos inherentes, el punto 2, ¿no? ¿Qué significa? Oye, asumir que el error va a aparecer, o sea, jamás vas a acabar con la misma idea al final, ¿no? O sea, la idea que tú tengas no va a ser la base de tu modelo de negocio, sino va a ser la base del proceso creativo que te va a permitir diseñar una solución que tenga sentido para los usuarios. Entonces, si yo asumo que durante ese camino va a haber aprendizaje, ¿no? Y asumo que no me tengo que enamorar, esto lo dicen mucho, pero es que es así, no te enamores tanto de tu idea, deja que tu idea crezca de la forma que el mercado, digamos, la vaya a adoptar mejor, porque si yo fuerzo mi idea a ser de una manera, mi idea, yo la comparo, antes lo estábamos hablando, como un niño pequeño, ¿no? Es mi emprendimiento y a veces nos enamoramos de esa idea porque es nuestra. Y el único hecho que me conecta con la idea es porque es mi idea. Está bien, pero no es tu modelo de negocio. Yo siempre les digo a los emprendedores, es el modelo de negocio de los usuarios. Ahí es cuando tienes realmente un negocio, cuando tu propuesta les genera valor a ellos. Y es el centro de todo modelo de negocio. Entonces, deja que tu propuesta, idea, evolucione de tal manera que encaje con aquello que es importante para los usuarios. Y en este proceso requieres articular metodologías, articular instrumentos y técnicas y métodos que me permitan aprender y gestionar de forma ágil el aprendizaje. Y para eso lo primero que tengo que asumir es, me tengo que desvincular emocionalmente de la idea en el sentido, ojo, esto que puede sonar un poco, no te desvinculas de la idea. Tú estás vinculado con el propósito de esa idea. Y esto os lo podéis quedar. Enamoraos del propósito. Pero dejad que la idea, la forma en la que tu propósito se materializa en el mercado, dejad que esta evolucione. ¿De acuerdo? Entonces es cuando podréis llegar a culminar vuestro propósito. Y finalmente la colaboración radical, que para ser ágil, ¿no? Siempre digo, si vas solo, pues vas a tardar más tiempo. Y eso no es ser ágil en el contexto del emprendimiento. Entonces, si sumas más puntos de vista, si fortaleces a través de la colaboración el desarrollo de tu proyecto, eso va a generarte muchas más posibilidades. Y al generarte más posibilidades, vas a experimentar de forma más rápida y porque vas a tener a tu disposición esas otras posibilidades. Y esa colaboración radical va a hacer que tú seas mucho más esbelto o más ágil en ese proceso. Entonces, esta filosofía Lean, que se ha utilizado para el Lean Manufacturing, Lean Construction, el Lean Management, en muchos ámbitos, cuya máxima era, oye, todo aquello que no genere valor al proceso, lo eliminamos. ¿Sí? Pues si no me genera valor, ¿para qué lo quiero? ¿De acuerdo? Eso es un poco la máxima de la metodología. Para el emprendimiento igual, todo aquello que no me genera valor al proceso de emprender, elimínalo. No tiene sentido. Tiene sentido que desarrollemos, que invirtamos $10.000 en un aplicativo cuando todavía no sabemos si realmente va a ser algo deseable, si sus funcionalidades están validadas por el usuario, realmente le están generando valor, me la van a comprar, por lo tanto. No tiene sentido. Entonces, haz unos dibujos, séntalos,
dialoga con el usuario a través de ese planteamiento, aprende, incorpora ese aprendizaje y cuando tengas más validación de qué es lo que crea valor o genera valor a tus usuarios en el contexto de satisfacer sus necesidades, entonces estarás siempre en disposición de poder invertir de forma progresiva en el desarrollo de tu producto. Entonces hay que ser ágiles, hay que ser esbeltos, hay que ser enjutos, hay que ser magros, hay que adelgazar un poco y decir, no te cargues de tonterías, como digo yo, sino sé lo más esbelto posible, porque es un viaje que hay que hacer rápido y el aprendizaje es al toque, ¿no? Aquí es cuando introducimos un poquito este marco metodológico del Lean Startup de Eric Rice. Por si acaso, Eric Rice fue alumno de Steve Blank. De hecho, su alumno más aventajado, por no contrariar a Steve Blank, seguramente el más conocido. De hecho, Eric Rice fue el que acuñó el término de pivote, ¿sí? Y después lo incorporó Steve Blank. Eric Rice acuñó el término de pivote y su profesor lo incorporó en el Customer Development. Esta metodología Lean Startup apareció en 2011. Fijaros 3 frases que la resumen espectacularmente de Eric. En una startup, en un emprendimiento, tanto el problema como la solución son desconocidos. Que sean desconocidos significa que el emprendedor o los emprendedores asumen que tienen que aprender mucho. Primero, del problema que ellos van a satisfacer y después de la forma en la que lo van a hacer. O sea, tienen que asumir que que su hipótesis, porque siempre vamos con una hipótesis por delante, oye, yo tengo mi idea, pues bueno, es una idea, pero déjala en el marco de las hipótesis, que mi hipótesis no puede ser cierta o puede ser incierta, dilo como quieras. O sea, hay que validarlo, ¿correcto? Entonces, necesito validar mis supuestos, necesito asumir que mis propuestas iniciales de partida, las que materializan mi ilusión por cambiar algo, por obtener o por culminar un propósito, son supuestos. ¿De acuerdo? Aprender es la base de la generación de nuevos modelos. O sea, si yo tengo una hipótesis, tengo que aprender qué tan alejada está esta hipótesis de la hipótesis adecuada que genera valor en el mercado. ¿De acuerdo? Y esto es un proceso de aprendizaje en el cual experimentamos, nos equivocamos, aprendemos, incorporamos estos aprendizajes al modelo y volvemos a experimentar. Y al final te dice, oye, hay que ser lean, ¿no? Hay Lean Startup. Lo tienes que hacer rápido y lo tienes que hacer barato. Porque si destinas mucho tiempo a un error, pues probablemente te hundas con él. ¿De acuerdo? Fijaros la imagen que hay abajo. Es diseña, o sea, construye, ¿no? Diseña, construye, mide y aprende. Vamos a explicar esto que es el famoso ciclo del Lean Startup. ¿Qué es lo que tengo que construir? Tengo que construir mi propuesta. Tengo que diseñar mi propuesta para poderla validar. Ojo, repito, siempre partimos en emprendimiento de una propuesta. Design Thinking, por ejemplo, tiene una lógica distinta, también centrada en... La lógica del Design Thinking es que está centrada en lo humano. La lógica del Lean Startup es que tenemos que poner a prueba nuestras propuestas, nuestras hipótesis. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando uno emprende viene con una idea. He tenido una idea de negocio. Separemos esto, he tenido una idea de negocio, es una idea de negocio, todavía no es un negocio, eso es un viaje, ¿correcto? Entonces, ¿cómo pongo a prueba, cómo valido mi cliente con esa idea? Lo que tengo que hacer es diseñar, construir mi propuesta, medir el impacto que mi propuesta tiene en el mercado. Y veremos que aquí hay 3 niveles, porque primero es mi propuesta de problema. ¿Qué propones tú que es el problema que tú estás atendiendo? Explora sobre eso. Mide qué tan cerca o tan lejos estás del problema. Aprende de eso e incorpora tu aprendizaje en el nuevo planteamiento del problema. Ahora que entiendes el problema, ¿qué propones tú como solución a ese problema o a esa necesidad? Construye un modelo que te permita ver si encaja, si resuelve de la forma en la que quiere el usuario que se resuelva ese problema o esa necesidad, y mide el impacto que tiene, ¿no? El fit, el encaje que hace, aprende e incorpora ese aprendizaje. Son varios ciclos que vamos generando en el proceso o en este viaje de emprendimiento. Pero fijaros que siempre empezamos por construir, diseñamos, construimos, medimos el impacto y esa información resultante de esos experimentos, porque la medición se hace con experimentos, generan un aprendizaje. Y esto es lo clave en el ciclo Lean Startup, que
la base de la evolución es el aprendizaje. Entonces, para que este ciclo funcione, tú tienes que asumir que siempre hay algo que aprender. ¿De acuerdo? Y después ese aprendizaje lo tenemos que convertir en nuevas ideas que evolucionen nuestro modelo, volverlo a construir y así. Veremos que este ciclo, de hecho, se da con los recursos mínimos. O sea, tengo que ser ágil en este contexto, hacerlo rápido y hacerlo barato. También veremos que para construir tenemos herramientas. O sea, es muy fácil decir, oye, construye tu propuesta. Bueno, aquí tenemos herramientas que nos van a permitir construir modelos que me permitan aprender, ¿no? Al final, aquí tenemos, por ejemplo, dos de los lienzos más conocidos, el Business Model Canvas, que es una forma, es de hecho el lienzo de Alex Osterwalder, que desarrolló pues, para, digamos, tener una forma de explicar un modelo de negocio a nivel universal que tenga todas las categorías y todos aquellos aspectos de cómo creo, capto y distribuyo valor. Fijaros que aquí tenéis en el centro propuesta de valor, tenéis segmento de clientes, canales de llegada, relaciones con el cliente. Ahora lo veremos un poquito y os lo explicaré rápidamente para que entendáis la complejidad de un modelo de negocio, porque hay una cosa que es, yo primero puedo experimentar sobre mi propuesta y cómo esta genera valor. Pero cuando he acabado con esta validación, digo, muy bien, ¿y ahora qué modelo de negocio voy a diseñar en torno a esta propuesta? Porque según el tipo de recurso o actividad que generes o incluso cuál es tu modelo financiero, pues sí, cómo voy a monetizar esta propuesta de valor, pues eso puede generar un impacto mayor o menor en el mercado. Y aquí hay un lienzo que me parece muy interesante, que es el Value Proposition Canvas. Este me parece esencial para todo emprendedor, sobre todo como una herramienta inicial para poder entender quién es mi usuario, perfil de usuario, y de qué manera o qué le tengo que proponer para que esta propuesta, estos productos o servicios, sintonicen o encajen con aquello que es importante para él. Y esto es cuando diseñamos un mapa de valor que entiende al perfil de usuario. Fijaros que cuando hablamos de Business Model Canvas, y aquí os lo presento, al principio está propuesta de valor. Yo digo, de todas maneras, esta propuesta de valor no es la primera categoría de un modelo de negocio que yo tengo, en la cual tengo que ahondar. La primera categoría en la que tengo que ahondar es el Customer Segments. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cómo están, digamos, cómo están valorando la experiencia que actualmente tienen? ¿Y por qué digo esto? Porque en función de cómo valoran la experiencia que actualmente tiene, y esto me exige una inversión en esa experiencia, me exige, digamos, irme a salir del edificio, ir al campo y aprender en el cliente viviendo esa experiencia, ¿no? Cuando yo entiendo qué es lo que valora y por qué lo valora, entonces es que yo puedo diseñar una propuesta que le genere valor. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos que analizar, y por eso utilizamos el Value Proposition, tenemos que analizar este fit. Pero fijaros que aquí no acaba un modelo de negocio. Yo tengo claro quién es mi cliente y he validado que mi propuesta encaja con él, pero hay muchas más cosas que validar. El ciclo sigue, digamos, funcionando, el ciclo Lean Startup, pero para validar otros aspectos. ¿Qué canales voy a utilizar? Una tienda física no es lo mismo que un e-commerce, ¿no? O una tienda en contextos digitales. ¿Cuál es el tipo de relación que voy a articular con mi cliente? Y fijaros que estas dos categorías están entre la propuesta de valor y el segmento de mercado, ¿no? Pero uno es racional, canales, racional, y otro es emocional, tipo de relación que voy a articular. Y canales se refiere no solo al canal de distribución, aunque salga una camioneta, sino cómo el cliente sabe que yo vivo, que yo existo, cómo me puede probar, cómo me puede comprar, cómo le voy a enviar, aquí sí, logística. ¿Sí? Después, revenue streams, flujos de ingresos. ¿Por qué valor me va a pagar? Y aquí no se trata de poner, me va a pagar en efectivo o con tarjeta de crédito. No, no. ¿Cuál es? O sea, yo puedo vender un activo y me va a pagar por el activo que le vendo. ¿Sí? Yo te vendo esto y tú me pagas por esto, pues, ¿qué te digo yo? $2. Perfecto. Pero otro flujo de ingreso que puede ser más o menos innovador en el contexto, y digo, mira, esto como todo el mundo te lo vende a cambio de $2, yo lo que voy a hacer es cobrarte, ¿no? Por cada hoja que escribas con esto te voy a cobrar 5 céntimos. Entonces te alivio un dolor que quizá era pagar $2, en realidad no, pero bueno, que era pagar $2 porque te parecía mucho por comprar este aparato. Esto pasa, por ejemplo, con las impresoras que tienen las organizaciones que valen como $10.000. En realidad lo que están pagando son por las impresiones. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Fijaros, el producto sigue siendo el mismo. Aquí la innovación está en la forma en la que yo te estoy monetizando. Ya no te cobro por la venta de un activo, sino te cobro por su uso. ¿De acuerdo? Y esto ya es incorporar
un elemento en mi modelo de negocio que no en la propuesta de valor, incorporo un elemento en la forma en la que te cobro, en la forma en la que genero un flujo de ingreso, pero que este elemento afecta a la propuesta de valor, generando un valor de adopción de un producto que de otra manera no podría comprar porque es muy caro, por ejemplo, para mi pequeña empresa. O para un emprendedor que empieza y que tiene una oficina chiquitita y tal, ostras, y necesita imprimir muchos folletos o muchos manuales o lo que sea, pues oye, ya no te tienes que gastar $5.000, sino que puedes pagar por las impresiones. Conviertes una inversión, ¿no?, necesaria, en que quizá no puedes soportar al inicio, en un gasto variable. Entonces, fijaros que la innovación puede estar en cualquier parte de mi modelo de negocio. Después, hemos hablado de propuesta de valor, segmento de mercado, flujo de ingreso, canales, relaciones clientes. Esto hace falta o hace referencia al mercado, pero hay una parte también racional respecto o perspectiva de negocio. Es muy bien, ¿cuáles son tus recursos clave, las actividades clave? ¿Qué socios estratégicos te van a ayudar con estas actividades y estos recursos que tú necesitas para producir esta propuesta de valor? Aquí yo no hablo de inversión, sino estoy hablando, evidentemente que esto propicia una inversión, pero aquí no pongo, uy, necesito 10 millones o $1.000.000 para arrancar mi negocio. No, es cuáles son los recursos, por ejemplo, pues oye, un dominio, un ingeniero de sistemas, porque es un recurso humano, especialista además, recursos claves, aquellos que necesitas para generar esta propuesta de valor. Necesito una flota de camiones, necesito lo que sea, recursos. Y las actividades son aquellas acciones, ¿no? Aquí verbos, si los otros recursos son sustantivos, aquí los verbos que tú tienes que realizar para poner esta propuesta de valor en el mercado, ¿no? Pues tendré que comercializar, tendré que mantener mi plataforma, tendré que, lo que sea, ¿no? Todo esto, los partners estratégicos, que son aquellos proveedores, socios, que te permiten, dándote algunas actividades y algunos recursos, ¿no? Un restaurante, McDonald's, que vende hamburguesas, pues tiene un partner estratégico que le da la hamburguesa de 100 gramos, tal, todo cortada, precortada y tal. McDonald's no es el mejor ejemplo porque sí que tiene vacas, ¿no? Pero una hamburguesería no tiene vacas, sino que le compra la carne a otro. Pero es que la hamburguesería en sí, su propuesta de valor se fundamenta en la hamburguesa, en la ternera, la carne ternera, procesada, trabajada, etcétera. Entonces, necesito un partner que me provea de eso. Los proveedores, de hecho, son partners estratégicos, sobre todo aquellos que son proveedores clave. Todo esto, los recursos, actividades y los socios estratégicos me van a generar, digamos, un modelo de estructura de costos clave. O sea, ¿cuáles son los costos más importantes de mi modelo? Con todo esto ya tenemos claro cuál es mi modelo de negocio. Fijaros, todo esto es lo que tenéis que validar. No es solo validar el producto en sí, sino después también, y esto ya forma parte de un nivel de validación más amplio, tengo que validar el modelo de negocio. Porque yo puedo tener una gran propuesta que realmente genera valor, pero la forma en la que la llevo al mercado a través de un modelo de negocio destruye totalmente esa propuesta. Tengo una gran idea, pero la forma en la que te cobro no hace que tú adoptes esa idea o que tú la adquieras, porque es demasiado cara, porque no, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, no es solo el producto o el servicio, sino la forma en la que este producto o servicio está presente en el mercado. Fijaros que ya estamos hablando de un nivel más profundo. Cuando hablamos de todo esto, también estamos hablando, evidentemente, de que el primer nivel de validación tiene que ser perfil de usuario y propuesta de valor, ¿no? Y esto es lo que el Value Proposition Canvas, que bueno, os invito a que indaguéis en él, es una herramienta potentísima, ¿eh? El Customer Jobs, por ejemplo, vamos al perfil de usuario, los trabajos, o sea, ¿qué hace actualmente el cliente cuando intenta satisfacer o satisface una necesidad? Vive una experiencia, ¿vale? ¿Cuáles son los esfuerzos o los trabajos que realiza? ¿Y cómo los valora? ¿Cómo los valora? ¿Qué le parece doloroso o qué le parece que es una alegría que está buscando o deseable? O sea, fijaros que hablamos de acciones que hace y cómo valora eso que hace en el contexto actual. Muy bien, y ahora es cuando entramos nosotros a diseñar un mapa de valor. Oye, mi producto y mi servicio, ¿cómo está sintonizando con todo esto? ¿De qué manera mi producto y servicio, mi propuesta, genera valor para convertirse en una propuesta de valor? Y aquí es cuando explicamos de una forma visual y colaborativa, fijaros, los aliviadores de dolores, o sea, cómo aliviamos esos dolores que son importantes para el usuario o cómo los eliminamos y cómo estamos creando esas ganancias o alegrías, que me gusta llamar, que el cliente está buscando, aquello que le alegra.
por eso está haciendo esa actividad o está intentando satisfacer esa necesidad. Entonces, este mapa me ayuda en un primer término a aterrizar mi propuesta de valor. Evidentemente que aquí puedo encontrar aspectos que afecten mi modelo de negocio, porque yo puedo encontrar, por ejemplo, que la digitalidad crea, que la digitalidad muchas veces se convierte en un canal, pero está creando un pain reliever, alivia un dolor o crea una ganancia. Y este canal afectará la forma en la que yo estoy produciendo valor. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que esta perspectiva o ahondar en el perfil de usuario y el mapa de valor de mi propuesta o de mi modelo de negocio me va a permitir a innovar quizá o a encontrar alternativas que generen o causen un valor mucho más satisfactorio o una respuesta mucho más satisfactoria que las respuestas que hay actualmente en el mercado. Cuando hablamos de construir, evidentemente, estamos hablando de, muy bien, pero ¿qué es lo que tengo que construir además de los lienzos que he visto ahí? Cuando avanzo un poquito más, digo, bueno, yo tengo que construir un producto mínimo viable para poder aprender. Cuando se habla del MVP, yo siempre digo lo mismo, porque hay discursos muy divergentes, los respeto todos, pero yo digo que un MVP es funcionalidades mínimas de mi producto o servicio para un rápido aprendizaje a través de las pruebas. O sea, un rápido testeo y aprendizaje. ¿Esto qué significa? Que es el producto mínimo viable para poder aprender. ¿Qué es lo mínimo viable que me va a permitir aprendizaje? En el contexto de la situación que yo quiero mejorar. Ese es mi MVP. Entonces, este MVP va a tener diferentes niveles y ahora, de hecho, los veremos. Yo, por ejemplo, cuando yo veo esto, digo, perfecto, esto es una forma de dar un discurso sobre qué es lo que yo pretendo hacer en una situación. Oye, mira, yo te propongo esto, esta es mi propuesta. Y cuando tengo un diálogo o una conversación con un usuario, ya no la hago yo la conversación, sino que quien conversa es mi producto. ¿Sí? Pero no me he gastado plata, sino que he hecho un prototipo o una simulación ágil que me permite que esta propuesta se explique a través de este formato de una manera tal que el usuario me va a poder dar retroalimentación y va a decir, oye, pues mira, esto que hay aquí me parece súper interesante. Entonces ahí le pregunto, oye, ¿por qué? ¿No? Y ¡pam! Y ahí me tengo que ir a lo más concreto. También para incluso simulaciones de, por ejemplo, un aula, como tiene que ser, fijaros, cualquier modelo, cualquier idea puede ser prototipada o puede ser simulada. Aquí es donde muchas veces la creatividad nos ayuda a diseñar prototipos, modelos que sean rápidos, sean ágiles, pero que nos permitan, en este caso, por el tipo de modelos que son, que nos permita un primer aprendizaje básico de, oye, lo que estamos ofreciendo, ¿le hace sentido o no le hace sentido? A partir de aquí ya iremos matizando la forma en la que este sentido le crea valor. ¿Pero le hace sentido o no le hace sentido? ¿No? Fijaros, ser lean, ¿no? O ser ágiles, al final nos exige que los procesos requieran, o sea, el proceso de aprendizaje, en este caso, requiera el mínimo recurso. No necesito gastarme mucha plata, como ya hemos dicho antes. Lo que necesito es aprender, y aprender cuanto antes. Lo que, digamos, el retorno que tenéis que tener, o el aspecto que tenéis que ir buscando siempre en un proceso de emprendimiento, es el aprendizaje. Y un aprendizaje lo más vivo o cercano al cliente posible, ¿de acuerdo? Medir, ¿qué significa? Bueno, pues, y a veces no es tan sencillo. Yo puedo tener un aprendizaje, o sea, puedo tener un feedback, mejor dicho, una data, pero, oye, después puedo tener dudas sobre cómo trabajo esta información y cómo la convierto en evolución, ¿no? Aquí, para medir, hay diferentes herramientas. Yo os invito a explorar una de Javelin, que antiguamente, de hecho, yo soy mentor del Lean Startup Machine, que a nivel mundial en muchas ciudades facilita en 3 jornadas pues, el utilizar una herramienta que te permite, digamos, un rápido testeo y aprendizaje de tus hipótesis, ¿no? Pon tus hipótesis a prueba, es un poco su máxima. Y este instrumento, esta herramienta, que es el Experiment Board, que hace 3 o 4 años, o quizá un poquito más, se llamaba, cuando empezaron en Estados Unidos, Trevor Owen, que es el CEO de Javelin, y de hecho de Lean Startup Machine, se llamaba el Validation Board, o sea, un tablero para poder validar. Ahora se llama Experiment Board. Me gusta más, de hecho, está muy bien, lo están evolucionando. Ya sabéis que estas cosas
las herramientas siempre evolucionan en base a la forma en la que generan satisfacción en este contexto a los emprendedores, pero el Experiment Board es una herramienta que me permite, digamos, articular, diseñar, preparar experimentos digamos, en el despacho, con los colaboradores, con el equipo. Preparamos rápido experimentos y después salimos a campo y cuando regresamos introducimos en este mismo Experiment Board las conclusiones o los resultados del experimento. ¿Por qué es importante? Porque en cierta manera te ayuda a tomar conciencia de cómo empezaste el viaje, ¿no? Porque vas registrando todos los experimentos, tus planteamientos y los resultados. Y en cierta manera esto evita que vuelvas a caer en el error, ¿no? Porque estás capitalizando todos los errores que has cometido, los planteamientos que generaron esos errores y en cierta manera el aprendizaje que ha habido detrás de ese experimento. Entonces, a mí me parece siempre interesante, por eso, o sea, es una herramienta que a veces al principio cuesta un poquito, pero cuando le coges el ritmo dices, wow, es muy potente, ¿no? Y hay incluso emprendedores, grupos de emprendedores que ya no usan la herramienta porque han entendido muy bien la lógica y registran sus aprendizajes, lo plantean y tal, pero cuando tienes, digamos, emprendes por primeras veces, porque las primeras veces, ¿no? Esta herramienta funciona muy bien. Fijaros que aquí el medir el encaje de tus propuestas hay dos niveles, ¿no? Uno es el encaje que es el entorno de tu desafío, del problema, es como, digamos, tu solución está atacando un problema que realmente tiene el cliente, por lo tanto, primero tengo que explorar este problema y después cómo este producto o este servicio realmente puede generar un mercado y aquí hablaríamos más de mi modelo de negocio y cómo este dialoga con un mercado más allá de lo que le estoy simplemente proponiendo. Aquí, bueno, todos siempre trabajamos con POSIT de forma colaborativa, muy visual. Yo siempre invito a que se registre todo lo que se hace. Eso me va a servir, de hecho, para tener conciencia de cómo está yendo mi viaje, de qué manera evoluciona, dónde están los aprendizajes clave, los hallazgos, etcétera. Y finalmente, el ciclo del Lean Startup está aprender, ¿no? Capitalizar el aprendizaje para evolucionar. Y aquí tenéis, evidentemente, el Experiment Board. Y hay otra herramienta que es este cuadro, que ahora os explico rápidamente, que es una matriz receptora de información. O sea, lo primero que tengo que, digamos, articular en los experimentos es cómo recojo la información que me da el usuario. Y aquí yo siempre le digo lo mismo a los emprendedores. Lo que tiene que ocurrir que cuando tú presentas una propuesta o cuando tú le das un aplicativo para que lo utilicen, un prototipo para que lo utilicen, el usuario te va a dar feedback. Si me dice algo que no le gusta, lo que no tengo que hacer es darle la vuelta al usuario. No estamos ahí para vender, estamos ahí para aprender, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante, digamos, tener un sistema de recojo de información para después procesar esta información de forma colaborativa, ¿no? Y esta malla receptora de información que os he puesto aquí, sin nombres, pero bueno, el signo más significa aspectos que funcionan, ¿no? El triángulo este son críticas que me hacen, ¿no? Fijaros que esta franja de aspectos que funcionan y críticas tienen que ser muy precisas, ¿no? Muchos emprendedores me vienen y me dicen, Huáscar, hemos experimentado y tal, y oye, nos ha dicho que chapó, que muy bien, que es como un like de Facebook, no me dice nada, no me sirve. No sé de qué agarrarme ahí para mantener ese aspecto que realmente ha funcionado, porque no lo conozco. Necesito precisión en esta información. Entonces, tanto aspectos que funcionan como críticas, lo que pasa es que los aspectos que funcionan a veces suelen ser un poco más así amplios y etéreos, ¿no? Y las críticas sí que suelen ser un poco más precisas. Pero siempre tengo que preguntarles por qué o qué específicamente es lo que creen que funciona y que me expliquen el por qué. Y qué es lo que específicamente no les ha gustado y que me expliquen el por qué. Y ese es el dato que me tengo que llevar. Y después están debajo las nuevas ideas, ¿no? Esta bombilla, que en fin, nuevas ideas que pueden haber surgido del mismo cliente, ¿no? Que puede haber dicho, oye, ¿y por qué no lo haces de esta manera? Me está dando una propuesta nueva. Si esto se convierte en un patrón, yo creo que hay que estudiarlo y hay que analizarlo y hay que ver cómo esa nueva idea podemos integrarla. Ahora, lo importante, y esto es clave, cuando me dan una nueva idea, la pregunta clave aquí es el por qué esa idea y no otra. ¿Sí? Porque quizá esa idea no me sirva mucho,
Pero el por qué esa idea es importante o por qué esa idea es la que ha surgido de él, evidentemente su experiencia o su limitación o sesgo, pues le va a decir, te va a ayudar o le va, digamos, te va a dar un feedback o una idea muy, muy específica, pero que sea más de lo mismo, no sea nada innovadora. Pero cuando yo le pregunto el por qué, entiendo por qué esa idea le parece interesante. Pero quizá me surge en el equipo una idea más interesante, más diferente, por no llamarla todavía innovadora, pero más diferente, que sí entiende mejor su motivación que la otra idea que había planteado él. ¿De acuerdo? Entonces, la idea, siempre que me plantea una nueva forma, o, oye, ¿esto por qué no lo haces así? Sí, sí. Oye, ¿y por qué te gustaría hacerlo de esa manera? Cuando te da una respuesta, eso es lo que tengo que capitalizar. Y el último recuadro es este signo de interrogación, que es dudas sin respuesta. El signo dice dudas, cosas que no entiende. Yo digo sin respuesta porque no se responden en ese momento, ¿eh? Las dudas sin respuesta significa no contestes. Si el usuario tiene una duda, le tienes que pedir que sea más preciso con esa duda. Nada más. Después me tengo que llevar la duda del equipo y ver si esa duda ha surgido en todas las experimentaciones, porque entonces hay que trabajar la forma en que podemos eliminar esa duda. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que aprender es algo que se tiene que hacer de forma concienzuda, tiene una disciplina, saber muy bien después integrar cada uno de estos campos. Al final, evidentemente, todo tiene que ser aspectos positivos para poder seguir evolucionando. Una frase que a mí me encanta muchísimo, la utilizo muchísimo, es de Woody Allen, pero bueno, me la he apropiado un montón de veces, pero es esta de que si no te equivocas de vez en cuando, significa que no estás aprovechando todas tus oportunidades. Y esto, en cierta manera, es una invitación a aprovechar de todas las oportunidades que puedan surgir y todas las alternativas que nos vayamos encontrando en el camino para, en fin, descubrir nuevas alternativas y no tener miedo al error y simplemente, yo no hablo, ya os fijáis, nunca hablo de fracaso, porque un emprendedor no fracasa. De hecho, fracasas y te rindes, ¿no? O si no, capitalizas tu error o consideras que tu idea es la más después te estrellas, ¿no? Y desarrollas un producto en vez de tus clientes. Pero hablo más del error, pero el error es positivo cuando sabes convertir este error en evolución, sabes apalancarte en este descubrimiento, en este hallazgo, para tener un aprendizaje que te sirva para evolucionar tu propuesta. Cuando hemos hablado del Lean Startup y de todos estos ciclos, de hecho, este ciclo se produce varias veces. Primero, cuando exploras el problema, cuando validas el problema, de hecho, entiendes mejor al cliente, cómo valora la experiencia y cuál es el problema que hay que atender en ese contexto. Y fijaros que aquí la incertidumbre es muy alta, o al menos hay que asumir que tenemos un elevado nivel de incertidumbre, aunque creamos por nuestras hipótesis o nuestros supuestos, que tenemos la verdad. Y el costo es bajísimo, el costo es, o sea, la exploración lo único que me va a exigir es salir al campo y hablar con la gente, empatizar con la gente para entender cuál es el problema. Después, el discurso, el pitch MVP, ¿no? Mi producto mínimo viable para poder aprender da un discurso. Y este discurso me sirve para validar mi solución. Y esto es un primer nivel. Aquí he validado la solución, pero no es suficiente. Después tengo que ir más allá y aquí me va a costar un poquito más, pero me va a ayudar a reducir el nivel de incertidumbre, que es, tengo que simular, tengo que generar un prototipo o una simulación que me permita entregar la experiencia. Y aquí podemos ser muy creativos. Entregar la experiencia como si fuéramos un conserje de hotel que lo hace todo manual, o sea, no hay nada automatizado detrás, lo hacemos todo manual, de ahí que se llame Concierge MVP, ¿no? Sigo aprendiendo, pero ya no aprendo del discurso de mi solución, que puede ser más o menos aceptado o puede ser muy aceptado, sino aprendo de la experiencia. El feedback evidentemente es mucho más enriquecedor. No es lo mismo que me den feedback de una presentación, que puede ser muy positivo, pero eso no quiere decir que me lo vayan a comprar. O que sean recurrentes, clientes recurrentes, ¿no? Me lo comprarán una primera vez, pero después quizá la experiencia que genere no ha cubierto la expectativa que mi discurso dio. Entonces, me veo obligado a generar una experiencia para poder validar realmente la experiencia. Recordad de que todo emprendimiento diseña experiencias, no diseña un producto, diseña experiencias porque estamos basados en personas. Son respuestas para sus necesidades, ¿eh?
Entonces, fijaros que el aprendizaje aumenta a medida que voy haciendo estos ciclos y el esfuerzo también aumenta. Por eso os decía al principio de que el emprendedor, en cierta manera, va a tener que dedicarle más tiempo a medida que el aprendizaje va aumentando y vamos reduciendo. Ahí vamos a tener que dedicar más tiempo, vamos a tener probablemente que destinar de forma progresiva más recursos, etcétera, ¿no? Por eso es tan importante que el aprendizaje sea ágil. Porque si no os va a llevar mucho tiempo y quizá, como yo he visto en varias ocasiones, cuando ya llegan a un modelo ha pasado tanto tiempo que ya han salido otros competidores que han sabido hacerlo de forma más ágil, ¿no? En cierta manera no es un camino en el que tenemos una idea, la lanzamos al mercado y puede funcionar bien o puede ir mal, ¿no? Eso es muy arriesgado, sino que es una idea que vamos descubriendo qué es lo que no funciona, ¿no? De tal manera que nos va, esto es como un embudo, ¿no? Nos va llevando a aquello que realmente le genera valor y que funciona. O nos puede llevar a descubrir que esa propuesta, de la forma en la que habíamos planteado, en fin, no sirve. Pero fijaros aquí, el aprendizaje está en que ese negocio, esa idea no se ha convertido en negocio, pero ni he gastado dinero ni he gastado tiempo. Entonces, en cierta manera, ese viaje lo que sí te habrá producido es un aprendizaje espectacular para afrontar otro tipo de proyectos o otros modelos de negocio. A nivel de proceso, ya estamos terminando, no sé si voy bien de tiempo o os estoy aburriendo o no, y después ya me lo diréis, me daréis feedback, pero el proceso un poquito funciona o lo interpreto de esta manera. Son 3 grandes momentos. Primero es entender cuál es el problema. Fijaros que esto nunca asumáis que entendéis a los clientes ni asumáis que sabéis qué problemas tienen. Está bien, o sea, cuando yo pienso en ello, pienso en una hipótesis, un supuesto. Yo esto es lo que presupongo y porque presupongo esto he diseñado, he tenido esta idea, ¿de acuerdo? Pero ahí lo que necesito es, muy bien, volver otra vez a irme al campo, hablar con la gente cuando vive esa experiencia, entenderla. Hay técnicas para la empatía, conversaciones en profundidad, vivir la experiencia con ellos. En fin, hay diferentes técnicas que me van a permitir entender mejor al usuario en ese contexto, para después, cuando ya lo he entendido, cuando ya sé cuál es el problema y ya sé quién es mi usuario, poder diseñar una respuesta a sus necesidades, una propuesta, pero esta propuesta no le generará valor hasta que la ponga en acción, ¿no? Y ahí es cuando necesito experimentar. Y en este viaje de experimentación doy un discurso y después genero una experiencia y esto me va a permitir acercarme a aquello que realmente genera valor o encaja con los usuarios, ¿no? A veces hay negocios que hacen este viaje, sobre todo que ya tienen una idea creada, pero van evolucionando de forma fortuita. Cuando tomas conciencia en este proceso, el proceso de escribirlo entre comillas, si queréis, porque es un proceso un poco a veces caótico, ¿no? Pero estructurado, ¿no? Esta es la estructura básica, pero es un proceso basado en el aprendizaje, va a haber muchas iteraciones. O sea, yo en los experimentos me puedo dar cuenta que algo de esto no funciona y vuelvo al mundo de las ideas para recuperar una idea que se nos ocurrió, que ahora vemos que puede tener más sentido y experimentamos con ella. Este es el viaje positivo del emprendimiento y que, en cierta manera, es muy estimulante, ¿no? De hecho, fijaros que yo que trabajo con organizaciones y algunas de ellas muy grandes organizaciones que gastan un montón de millones de dólares en innovación, se han dado cuenta de que esta es la ruta que ellos tienen que utilizar también. O sea, que utilizan de hecho, hay que fortalecer la actitud del emprendedor dentro de los colaboradores de las empresas, ¿no? Para que sean esos intraemprendedores que tienen la capacidad de generar valor a la organización. O sea que no está, o sea, el que emprende adquiere una serie de habilidades y capacidades que, créeme, le va a servir para sus propios negocios o le va a servir para cualquier empresa, porque realmente cuando hablamos de cuáles son las capacidades o las competencias que más valoran las empresas hoy en día, lo tienen clarísimo. La resolución de problemas complejos, ¿no? Es uno de ellos. Y un enfoque de resolución de problemas es justamente este enfoque centrado en las personas, ¿no? La creatividad, ¿no? La creatividad, la confianza creativa, es algo que hay que trabajar y hay que trabajar de forma colaborativa. La experimentación, el saber
testear las propuestas, ¿no? Para poderlas evolucionar. El pensamiento crítico. Pensamiento crítico es no conformarse con lo que yo estoy pensando o desafiar el status quo que existe para encontrar respuestas distintas, ¿no? Este proceso de entender, crear y experimentar, en cierta manera, nos obligan a una inmersión, a un proceso de ideación, que el proceso de ideación no se da puntualmente, sino que se va dando con el aprendizaje. Vamos aprendiendo y eso va modelando nuestras ideas, ¿correcto? Y en ese proceso es el que estamos... ojo que esto no son secuencias... si bien primero entiendo, después creo y después experimento, cuando estoy experimentando puedo tener una iteración al mundo de las ideas, incluso remarcar el problema desde la experiencia vivida, ¿no? Entonces, no son secuenciales, sino que son iterativos y eso es lo enriquecedor de este proceso, ¿no? De hecho, el contexto del emprendimiento en entornos de hecho sociales, económicos, cada vez más dinámicos y con ciclos de cambio más cortos, nos exige tener un proceso que sea iterativo, no puede ser secuencial, porque entonces, de hecho, aumenta bastante más el riesgo. Yo siempre lo digo, aprender de forma ágil minimiza el riesgo y esto las organizaciones lo han entendido bien y por eso están incorporando esta actitud del emprendedor. Por eso es tan importante estas actitudes. De hecho, el emprendedor y esta fotografía es un muy buen, digamos, ejemplo. Es alguien que se atreve ¿no? que es osado, que se arriesga, que apuesta por el cambio, que no tiene miedo a equivocarse, a elegir una ruta, a apostar por ella y después modificar la ruta porque ha aprendido que esa ruta no funciona. El emprendedor es este que tiene esta capacidad. Y créeme, no es fácil esto. O sea, aprendes sobre la marcha. Por mucho que te explique yo este tipo de actitudes, hasta que no reflexiones sobre la situación que te ha ocurrido a ti y esta, digamos, reflexión te ayude a convertirte en una persona que acepte mejor el asumir riesgos, acepte de mejor grado pues, el encontrar un fallo y no insistir en él, sino que aceptar que pueden haber otras alternativas y estudiarlas y evolucionar, hasta que eso lo aprendes en el campo. Siempre que formo a equipos o formo personas para metodologías ágiles como Lean Startup, Design Thinking, me las tengo que llevar a la acción, o sea, con desafíos reales. Si no, no hay modo de aprender. Y al final, pues estos aprendizajes son los que van a hacer que cada vez que emprendáis o cada vez que generéis todo este proceso, pues lo hagáis de una forma mucho más fortalecida y más consciente de las necesidades, de la colaboración, hay que desafiar el status quo para encontrar respuestas que quizá generen mucho valor y a veces la respuesta está mucho más allá de lo que nosotros conocemos y por eso necesitamos puntos de vista distintos, que es necesario establecer, digamos, intimar con el cliente tanto para entender el problema como para entender de qué manera la solución puede sintonizar con el usuario. Todo esto son, al final, actitudes, mindsets, en cierta manera, que los emprendedores tienen que desarrollar, ¿no? Y se desarrollan en el emprendimiento. Nadie nace aprendido. Entonces, por eso yo, incluso cuando hablo con las organizaciones y los gerentes generales, les digo, tú tienes que montar, de hecho, tienes equipos que sean startups dentro de tu organización. De hecho, este concepto del laboratorio en una organización, el no sé qué lab, ¿no? Los laboratorios creativos en una organización, tienen que ser ese espacio donde toda la organización ponga a prueba sus ideas. Ponga a prueba sus ideas, evidentemente, ideas orientadas a generar valor a la organización, ya sea para mejorar procesos, diseñar nuevos productos o lo que sea. Pero es un espacio de experimentación, donde yo tengo confianza creativa, donde hay mucha más transversalidad, donde tengo herramientas y tengo, digamos, muchas más capacidades para experimentar y para poner a prueba mis ideas, etc. Bueno, al final, fijaros, de los modelos de negocio siempre hay múltiples respuestas a las necesidades de las personas. Vuestro modelo de negocio es uno, sí, pero hay cientos de formas en que ese modelo de negocio puede afrontar la necesidad o puede, digamos, enfrentar la necesidad de las personas. Entonces, tu idea es uno de estos.
Alternativas hay muchas. Cuanto más, digamos, pongas a prueba esas alternativas, a partir de tu idea si quieres, pero cuando más explores otras alternativas, siempre buscando maximizar el valor o encontrar formas que maximicen el valor a tus clientes, más, digamos, capacidad tendrás para encontrar un modelo de negocio partiendo de una propuesta de valor que tenga un alto impacto en el mercado. Y al final es eso, ¿no? O sea, lo que queremos no es ser siempre una startup, sino poder ejecutar. Sabes que la diferencia entre una startup y una empresa, porque una startup para mí no es una empresa, una startup es una organización de personas que busca un modelo de negocio, cuando lo encuentra, lo que hace es ejecutarlo, ¿no? Y aquí hay un ciclo. Cuando empecéis a ejecutar vuestros respectivos modelos de negocio, entraréis en la búsqueda de la excelencia operativa para maximizar la rentabilidad de esa innovación, ¿correcto? Entonces, no os olvidéis nunca cuando lleguéis a esto y tengáis vuestros buenos negocios y ya con tiempo, no os olvidéis después de volver a intimar con el cliente, porque si no hacéis nada, pasaréis a ser modelos tradicionales. Entonces, intimar con el cliente es lo que cierra el ciclo y me posibilita seguir innovando. Entonces, innovar, la excelencia operativa, que siempre es necesaria, ¿no? Ese enfoque a maximizar la eficiencia, pero después volver a abrir la vista al mercado, intimar con el cliente para seguir ofreciéndole algo que realmente le genere valor. Y bueno, metodologías ágiles, de hecho, hay diversas, Design Thinking, Lean Startup, Scrum, ¿no? Como una metodología marco para gestionar todo el proceso y acelerar cada uno de los sprints necesarios en el desarrollo, CPS, Creative Problem Solving, como de Alex Osborne, el que inventó el brainstorming, creó esta metodología, de hecho, a mediados de los 50, finales de los 50, o sea que es probablemente la metodología con más ciencia detrás. Design Thinking, Lean Startup, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, etcétera, todos los lienzos para generación de modelos de negocio. Todo esto son, digamos, los marcos, las etapas, las estructuras que os van a facilitar, ¿no? Desarrollar vuestro modelo de negocio. Yo siempre digo que en metodologías ágiles puedes haber varias. Yo, si os tuviese que dar algún consejo al respecto de las metodologías ágiles, es que entendáis las lógicas de cada una de ellas para poderlas integrar y que fortalezcan el desarrollo de vuestro proyecto. Design Thinking, por ejemplo, tiene un enfoque, es muy bueno para el tema de entender al usuario, porque el Design Thinking, su lógica principal es enfoque al usuario, respetar el punto de vista del usuario. Entonces, sus dos etapas de empatizar y definir, o sea, interpretar lo que ha ocurrido en el momento de empatía, pues son súper importantes. Cuando entramos en la fase de ideación, también Design Thinking o el CPS, el proceso creativo del CPS, del Creative Problem Solving, es muy interesante, muy colaborativo, pero Lean Startup, por ejemplo, es una metodología que en el proceso o en el momento de implementar la idea para ver cómo responde el mercado con mi idea, es quizá la lógica, su lógica está más centrada en experimentos, prueba y error, aprendizaje, etcétera, pues es quizá la que más fortalezca este momento. Fijaros que hemos integrado, esto es lo que llaman Lean UX, ¿no? El desarrollo ágil de la experiencia de usuario, o Lean Design, como me gusta llamarlo a mí también, diseño esbelto, es muchas veces una forma de integrar todas estas metodologías. No es que sean secuenciales, sino que más bien se integran, ¿no? Y Scrum, por ejemplo, aquellos que seáis Scrum Masters o que tengáis conocimiento, bueno, pues es una forma también de hacer sprints, de poner deadlines, de tener reuniones para ver un poquito la reflexión sobre qué es lo que ha ocurrido, etcétera. Bueno, son metodologías ágiles. Más allá de la metodología, evidentemente la metodología lo que nos va a ayudar es, y las herramientas como el Javelin, el Experiment Board, nos van a ayudar a desarrollar todo el proceso de una forma que fortalezca nuestra capacidad de convertir una idea en un modelo de negocio. Pero lo importante no es seguir la metodología, sino que la metodología me facilite a mí ese proceso. Nada más, hasta aquí. Bueno, ha sido un placer, abierto a vuestras preguntas, en fin, a vuestra total disposición durante el tiempo que no me dejéis dormir, no os preocupéis, pero bueno. Acá hay ciertas preguntas. A ver, Santiago. Santiago pregunta, ¿es necesario implementar y hacer un estándar a través de Big Data? A ver, aquí, Santiago, lo clave es
que el experimento, digamos, te permita, o sea, el prototipo, la simulación, te tiene que permitir generar una experiencia al usuario, sea cual sea la forma que tú utilices para generarla. Yo no me apalanco en lo que ya ha pasado, sino que cuando yo tengo un modelo de negocio genero experimentos para hoy. Genero un prototipo o una simulación que me permita aprender hoy la forma en la que tú estás valorando esa experiencia que yo te genero. ¿De acuerdo? A ver, Daniel, ¿cómo se puede lidiar con las malas copias de tu idea? O malas experiencias por otros que ya han copiado mi idea. Mira, yo aquí te diría, Daniel, y de hecho a todos, malas copias siempre van a haber. De buenas ideas pasadas y buenas ideas actuales. Siempre van a haber malas copias. Hay dos, esto lo decía Steve Jobs, ¿no? Hay dos perfiles o dos tipos de personas. Los que son seguidores, ¿no? Los que imitan o copian. Estos son cuando se habla de hay que adaptarse a los nuevos entornos. No, no hay que adaptarse. Lo que hay que hacer es cambiarlos, hay que liderarlos. Y el emprendedor tiene que tener esa actitud y esa voluntad. El adaptarse significa, oye, se ha incorporado un nuevo negocio, ha cambiado las reglas, yo me adapto. ¿Cómo puedo hacerlo? Una forma de hacerlo es copiándolo, ¿de acuerdo? Entonces, tú piensas que cuando copian una idea, el viaje que el emprendedor ha vivido, eso no lo puedes copiar de ninguna manera. Una idea tú la puedes copiar. El viaje que te ha llevado convertir esa idea en un modelo de negocio, eso es muy complicado de copiar. ¿Por qué? Te voy a dar una razón muy, muy simple. Aquí estamos hablando del ADN. Todas las organizaciones tienen un ADN distinto, una personalidad, y esa personalidad se ha construido en el viaje, desde que tuvieron una idea, un grupo de personas, hasta que la convirtieron en un modelo de negocio. Ese ADN es incopiable, o sea, no lo puedes reproducir. Tú puedes reproducir la forma en la que tú te presentas en el mercado. Te puedo copiar la marca, te puedo copiar el producto, pero no lo que hay detrás de todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, tu capacidad de evolucionar tu producto solo la vas a tener tú. El otro que te copia va a tener que esperar para evolucionar, porque no tiene ese background, no tiene esa experiencia, ni sabe cómo ha llegado hasta allí. ¿De acuerdo? Entonces, no tengáis tanto miedo porque os copien. Cuando tú estás experimentando, sobre todo, dices, uy, me van a copiar la idea. No os preocupéis. Necesitáis hacer los experimentos, necesitáis aprender. Siempre va a haber gente que desgraciadamente pues, quiere hacer el camino aún más corto, si cabe, ¿no? Pero nunca van a generar el impacto. Otra cosa es que a veces yo planteo un modelo innovador y después no sé revolucionar todavía o evolucionar aún más como hizo Netflix, ¿no? Imagínate que Netflix se hubiese quedado en el CD. Seguro que Zulu o cualquier otro hubiera venido, lo hubiera hecho por streaming y Netflix hubiera dicho, hombre, me han copiado. No, hay que estar siempre conectado con el mercado para saber en qué dirección está evolucionando. A ver, hola, buenas noches. Quisiera saber cuál es su experiencia en Customer Development con emprendimientos sociales. Uy, eso es buenísimo. De hecho, mira, el detalle con los emprendimientos sociales, el problema está en el modelo, digamos, de sostenibilidad. O sea, los emprendimientos sociales, cuando tenemos emprendimientos sociales o se presentan, su discurso es bonito, precioso, siempre muy orientado a una función social necesaria, etc. El problema está cómo haces de eso un modelo de negocio, entre comillas, poner negocio entre comillas, pero cualquier modelo, aunque sea social, tiene que ser sostenible. Entonces, la parte financiera la tenemos que resolver también. Y el problema está en que muchos lo resuelven diciendo, bueno, pues yo voy a sostenerme pues, por los aportes que me hagan las empresas, las personas, las donaciones y todo esto. No funciona, no es tan sencillo esto, porque entonces lo que estás generando es un modelo inestable, ¿no? Desde el punto de partida. Puede que al principio generes muchas donaciones por la novedad o lo que sea, pero después siempre vas a tener una curva de descendencia, ¿no? Entonces, lo importante es pensar o desarrollar. O sea, claro, aquí tienes diferentes clientes. No es solo la respuesta a un contexto, digamos, social en el cual hay una necesidad, pues ya sea de
alimentación, de educación, de lo que sea, sino también tienes otro cliente que has de tener en cuenta, que es el que participa en este modelo, porque al final un emprendimiento social, en la mayoría de los casos, es un puente que pone en contacto a aquellos que tienen recursos y a aquellos que necesitan recursos, ¿vale? Este puente tiene que ser sostenible. ¿Cómo genera sostenibilidad en este puente? Esa es la reflexión y el trabajo que hay que hacer, y lo que tienes que validar es justamente ese modelo de sostenibilidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacer un equipo donde todas las personas alrededor solo piensen en trabajar para alguien o no quieren arriesgar? A ver, David, aquí me planteas algo que parece que hayas tenido un equipo y el único que trabajas eres tú. Esto ocurre mucho, ¿eh? Te tengo que decir, a mí me ha pasado. Eh, yo te diría, si te ocurre que tu equipo no tiene el mismo compromiso todos, evalúes un poquito qué es lo que están buscando en ese... Porque yo a veces he tenido socios o personas que han colaborado con algún emprendimiento que yo me he esforzado porque colaboren, se integren y tal, la forma de hacerlo, al principio era un planteamiento, oye, yo soy el gerente general y tú eres el encargado de finanzas y tienes que... Eso no funciona así. Al principio los roles no tienen que tener tantas etiquetas porque todos hacemos de todo, y al principio lo que es sobre todo muy importante es la visión compartida está en el propósito. O sea, si a todos realmente nos importa aquello y lo que estamos buscando es generar un impacto ahí, nos vamos a comprometer. Pero si tú te has integrado por una participación, entonces hay igual el interés por estar en ese equipo o el propósito por el cual tú estás luchando es distinto al tuyo. Entonces, cuando los propósitos o los objetivos son distintos, ahí puede haber fricciones. Entonces, aquí hay dos cosas que hay que trabajar, y esto es importante porque cuando vais a ir a buscar financiación o levantamiento de fondos, lo que más van a mirar es el equipo. Cómo este equipo está integrado y cómo este grupo de personas integrado son capaces de generar, propiciar y movilizar a la gente y, digamos, atacar todos los frentes que este modelo de negocio requiere. Entonces, necesitas un equipo y hay que, muchas veces, al principio, el que ha, digamos, dado el primer paso, se tiene que preocupar no solo del modelo de negocio, sino también de integrar ese equipo, ¿no? Y a veces entender las singularidades de cada uno, darles, digamos, una participación equitativa, digamos, cuidar aquello que para cada uno es importante. Y esto es una gestión humana que de hecho que como líder pues, es necesario que se trabaje, ¿no? Y esto es un aspecto importante. Ahí llegaron las preguntas. Pero yo te tengo una pregunta. A ver, cuéntame. A ver, ¿qué recomendarías a todos los emprendedores que tienen la idea en la cabeza? ¿Cuál sería el primer paso para que realmente comiencen a emprender y dejen de estar tan enamorados en el ciberespacio? Vale, mira, aquí de hecho la misma recomendación a todos. Cuando uno tiene en la cabeza tu idea no va a hacer nada. Aterrízala, materialízala y experimenta con ella. Repito lo que antes he comentado. Una idea es un concepto creativo que a mucha gente se le puede ocurrir. Un negocio es, digamos, esta idea puesta en valor, en acción, en el mercado. Entonces, todo esto es un viaje que empieza por materializar esta idea. Pero materializarla ¿para qué? Para entender de qué manera está generando esta idea sentido a las personas para las cuales va destinada. Y aquí es cuando yo redescubro el problema o la necesidad que estoy atendiendo, ¿no? Entonces, lo primero es dibújala. Yo siempre hablo de, cuando alguien se me ocurre una idea, digo, a ver, le pongo un papelote y digo, dibújamela, ¿no? Ya sea un storyboard o hazme un dibujo que me explique tu idea, pero para que tú no tengas que explicármela. Es más, le digo, mira, imagínate que yo tengo 10 años, ¿cómo me mostrarías o me dibujarías tu idea? ¿No? Un dibujo que comunique tu propuesta. Cuando tú la aterrizas, cuando tú la materializas o la dibujas, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces es cuando el emprendedor se da cuenta de la complejidad de esa propuesta y de los vacíos de información que tiene en esa propuesta y cosas que no había tenido en cuenta. Entonces eso empieza digamos, a motivar el cubrir esos vacíos, a descubrir más, a ser más curioso, etc. Y ahí es cuando el viaje empieza, ¿no? Como decía el famoso filósofo Lao Tse, ¿no? Un viaje de 1000 millas, como puede ser un emprendimiento, empieza por un primer paso. Entonces, el plasmar tu idea, el compartir tu idea, ¿no? Para que me den, ¿no? Tú me compartes tu idea y yo te doy feedback,
uy, ¿no? Y ahí te das cuenta de la complejidad que puede tener otras posibilidades, y eso es muy enriquecedor. Entonces, cuanto antes, digamos, empieces a aterrizar tu idea para poder probarla, para poder validarla, mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, no es, digamos, complicado, es lo más sencillo, pero la incertidumbre es muy grande. Entonces, cuanto antes la aterrices, mejor. Justamente un poco para apoyar lo que tú dices, creo que Miguel Ángel decía que la escultura ya está ahí, solamente quitaba lo que sobra. Entonces, un poco la idea ya está ahí. Exacto, es un ejemplo fantástico, sí, sí. Y de hecho, fijaros que Miguel Ángel decía esto, las posibilidades son infinitas, ¿no? Las figuras que puede haber en ese contexto son infinitas. Al final, bueno, pues si no empiezas a picar, no va a surgir eso, ¿no? Entonces, plasmarlo, materializarlo lo antes posible es lo que te va a permitir tener ese... Sería una nueva pregunta. A ver, ¿se puede iniciar con conocimiento o aprender en el proceso o en realidad es necesidad del saber? Muy buena pregunta, Lion. A ver, de hecho, yo te voy a decir una cosa. La metodología, la lógica de la metodología se puede aprender en el camino. No tienes por qué hacer un curso de... Si tú haces un curso o te lees un libro, yo siempre recomiendo eso. Oye, mira, tienes este libro, este libro, este libro. Léetelos el fin de semana o durante un par de semanas y después lánzate. En el camino tú irás aprendiendo porque según la naturaleza del equipo o de las personas y la naturaleza del proyecto, el contenido del camino va a ser distinto. Entonces, un libro, ni siquiera un experto, créeme, te va a decir qué es lo que te va a ocurrir en el camino o cómo tiene que ser el camino. Lo que sí es importante es quizá tener un conocimiento básico, sobre todo de la lógica de la metodología, de cómo funcionan las herramientas, pero créeme que a medida que tú vas aprendiendo, aprendes en la acción, ¿sí? No hay mejor forma de aprender que en la acción. De hecho, yo siempre digo lo mismo, cuando uno es emprendedor no emprende una vez, sino que emprende varias, ¿no? Incluso cuando ha emprendido y consigue ejecutar su modelo de negocio, después vuelve a cubrir el ciclo porque el entorno evoluciona y entonces tú te conviertes en un intraemprendedor en ese momento y vas mejorando tu conocimiento de la herramienta. Sí es cierto de que una previa lectura, quizá el que alguien te enseña la metodología, pero después eres tú quien tienes que realmente acabar de aprender esa metodología en el contexto de tu proyecto, porque cada proyecto va a requerir, digamos, un tipo de creatividad distinta, un prototipado diferente, ¿no? Depende mucho de eso y de qué tan preparados estamos para, por ejemplo, tener un pensamiento crítico o confianza creativa, ¿no? Para diseñar una respuesta diferente. Muy bien. Sí, perfecto. Pues oye, a todos ha sido un verdadero placer. Espero haber puesto mi granito de arena, haber contribuido en esta perspectiva, digamos, este enfoque o esta visión de desarrollo de clientes más que desarrollo de productos. Y nada, muchos éxitos y a por todas, ¿eh? Un abrazo y mucha suerte.